Bienvenidas y bienvenidos a nuestro nuevo encuentro sobre María en la historia de la Iglesia, y esta vez nosotros queremos dedicarnos a hablar de María, pero presente en el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II es el concilio que el Papa San Juan XXIII convoca en la segunda mitad del siglo XX y que finaliza y concluye el Papa San Pablo VI, y marca un antes y después dentro de la pastoral de la Iglesia. El Concilio Vaticano II se llama así porque antes de este hubo un Concilio Vaticano I, que fue el convocado por el Beato Papa Pío IX hacia finales del siglo XIX. El Concilio Vaticano I está indexado dentro de la lista de los 21 concilios ecuménicos que ha realizado la Iglesia, cuyo primer concilio es el Concilio de Jerusalén, siendo papa el Pedro, ¿verdad? Ustedes saben que Pedro fue papa, pues entonces él convocó el primer concilio del Concilio de Jerusalén, en el que se trató el tema sobre si se debía abrir el Evangelio pues a personas que provienen de una experiencia que sean la no judía, y si a estos tales se les debía imponer las cargas del judaísmo. Entonces este fue el primer gran tema que la Iglesia discutió dentro de estos concilios, ¿verdad? Un concilio es la reunión general del episcopado universal de la Iglesia para tratar alguno o algunos temas específicos dentro de la vida de la Iglesia. Normalmente los concilios se convocaban para cuando nacía algún error que era bastante grueso, bastante importante dentro de la historia de la Iglesia. Entonces los padres, los papas y el obispo de Roma en particular, pues era el que convocaba, ¿no?, el concilio. Entonces los padres de la Iglesia ahí ponían sus pros y sus contras para tal o cual hipótesis. Por ejemplo, en el concilio de Éfeso sobre la unicidad de la persona de Cristo, en el cual coexiste, en el cual se da la unión hipostática de la persona del verbo, ¿verdad? En él hay dos naturalezas, dos voluntades, pero una sola persona, ¿verdad? Entonces en el concilio de Éfeso pues se trató sobre eso, y se trató por tanto del tema de la maternidad divina de María, un tema del que nosotros ya hablaremos más adelante. Y así sucesivamente, bueno, todos los concilios. El concilio de Trento, por ejemplo, trató el tema sobre, porque el concilio de Trento nace en medio de la Contrarreforma, ¿verdad? Entonces trata el tema, establece el canon de los libros de la Biblia, la cuestión de los sacramentos, los ritos dentro de la Iglesia, etcétera, etcétera. Pero el Concilio Vaticano II no nace como una respuesta a una herejía o a un problema doctrinal dentro de la Iglesia, sino que nace como una respuesta que la Iglesia quiere buscar en la cuestión pastoral a los problemas que el mundo contemporáneo le ponía adelante, ¿verdad? Entonces, porque estamos viviendo en una época de grandes cambios, estamos en la posguerra, estamos en medio de la Guerra Fría, están dándose toda una serie de cambios, una serie de nuevos pensamientos, están guiando, jalonando la historia de la humanidad. Entonces la Iglesia quiere responder a todo esto, bueno, y ahí nace el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II dio a la Iglesia varios documentos, 4 constituciones pastorales, varios decretos, algunas declaraciones y 3 discursos: el inaugural, el de los padres conciliares y el de conclusión. De estas 4 constituciones pastorales, que son los documentos más importantes del Concilio Vaticano II, que son sobre la Iglesia, sobre el ser de la Iglesia, que es la Lumen Gentium, sobre el quehacer de la Iglesia en el mundo, que es la Gaudium et Spes, sobre la liturgia de la Iglesia, que son la Sacrosanctum Concilium, y sobre la Divina Revelación, que es la Dei Verbum. El tema de la Virgen María, que pretendía ser tratado como un tema aparte y quería dar a luz un documento aparte, el tema de la Virgen María se introduce dentro del texto dedicado al ser de la Iglesia, y es el capítulo 8 de la Lumen Gentium, el capítulo que cierra
el documento que habla sobre el ser de la iglesia. Este capítulo, el capítulo 8, tiene una estructura que es muy importante, que rescata algunos temas que ya nosotros hemos visto sobre la Virgen María. María preanunciada en el Antiguo Testamento, y en ellos las figuras que hablan de María en el Antiguo Testamento, que la anuncian, como es el tema de María, la nueva Eva, en contraposición con Eva, ¿verdad? María en el Nuevo Testamento, con María sobre todo unida a Cristo, ¿verdad? Al misterio de Cristo, y presente en toda la vida de Jesús, pero particularmente presente en su ministerio evangelizador al inicio de la vida pública de Jesús, pero también presente en la historia de la iglesia desde la ascensión. María es presentada como modelo para la iglesia, porque la iglesia, al igual que María, es a la vez virgen, porque guarda el depósito de la fe y está consagrada plenamente a Dios, pero es también madre, porque por medio de ella da a luz hijos para Dios, ¿verdad? Entonces María es imagen, modelo para la iglesia. Y María, en el último gran apartado de este documento que está dedicado a la Virgen María, María es un tipo que señala la esperanza de los creyentes, porque María, dice el concilio de una forma muy atinada, ella es una más dentro de la iglesia, ¿verdad? Ella es una de un miembro de la iglesia, pero también ella es el miembro más importante, es uno de los miembros más eminentes de la iglesia. Entonces, ella como ser humano, como una de nosotros esto lo decimos nosotros en las oraciones, ella es una de nuestra raza, una de nuestro pueblo, pues ella nos señala el camino del seguimiento a Jesús. Ella nos dice cómo seguir a Jesús, cómo se hace esto de seguir a Jesús. Y entonces nos dice, bueno, nosotros en María podemos ver que aunque las cosas se pongan a veces cuesta arriba, aunque se pongan difíciles, se pongan complicadas, María con su seguimiento, con su sí a Dios, nos ha dicho, miren, por aquí es complicado pasar, pero pasen, porque se puede, porque es posible seguir a Jesús, a mi hijo. Y en ella nosotros vemos cumplida la esperanza nuestra, ¿verdad? Porque ella en su glorificación pues nos enseña a nosotros el destino glorioso que nosotros como discípulos de su hijo, ella que es la primera discípula, nosotros vamos a poder vivir. Pues muchísimas gracias por prestarme atención en este ratito que hemos hablado sobre María en el Concilio Vaticano II. Espero que este brevísimo encuentro les ayude a ustedes a querer leer el capítulo 8 de la Lumen Gentium, a profundizar lo que ahí se dice, para más conocer a María, para más amarla y para seguirle mejor, de modo que podamos llegar a Jesús. Porque esto es una cosa muy importante que dice el Concilio Vaticano II. María no es el fin mismo, ella no se señala así, ella nos señala a Jesús, ¿verdad? Y todo lo de María tiende a Jesús, ¿verdad? Bueno, y aquí hago un excursus que se me había olvidado, Dios mío, porque esto de tener la cabeza en otro mundo. La Lumen Gentium habla sobre el culto que se le rinde a María, y entonces nos dice que es ahí donde se hace esta distinción que todos conocemos, ¿no? La tría, la dulia y la hyperdulia, ¿verdad? La latría, la adoración, es exclusiva para Dios. La dulia es la veneración que la iglesia hace a los santos, pero hay un término intermedio que es infinitamente inferior a la latría, a la adoración, pero es sumamente superior a la dulia que le rendimos a los santos, y es la hyperdulia, que es una veneración en grado sumo que la iglesia rinde exclusiva y específicamente a la Madre de Dios. Pues que nosotros, viendo a la Madre de Dios, podamos encontrar un espejo de santidad para seguir a Jesús de Nazaret, sabiendo que es posible seguirle desde nuestra humanidad y fragilidad. Un abrazo a todos y a todas, y que Dios les bendiga y les guarde.